hijo pensaba que yo vivía con los $5,000 que él me enviaba cada mes. Cuando vio mis harapos, mi nuera interesada entró en pánico. Mi hijo vino a visitarme y me vio usando un abrigo viejo y roto. «Mamá, ¿por qué no compras ropa con los $5,000 que te mando?» Bajé la mirada avergonzada. «Hijo, tengo que elegir entre pagar mi renta o comprar mis medicinas». Él se puso pálido. En ese momento, mi nuera fingió caerse por las escaleras. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Mireya y tengo 69 años. Durante los últimos 3 años he vivido una mentira que ya no puedo sostener. Mi hijo Mauricio cree que vivo cómodamente con los $5,000 que me envía cada mes, pero la realidad es muy diferente. Cada día es una batalla entre elegir si pago mi renta o compro las medicinas que necesito para seguir respirando. La mañana del miércoles pasado, mientras remendaba por 5ª vez mi abrigo de invierno, escuché el sonido familiar del auto de Mauricio estacionándose frente a mi pequeño apartamento. Mi corazón se aceleró. No esperaba su visita, y menos en mi estado actual. Llevaba puestos unos pantalones que había comprado en una tienda de segunda mano hace 2 años, llenos de parches que yo misma había cosido con tela de una cortina vieja. Mi suéter tenía agujeros en los codos que intentaba ocultar cruzando los brazos. Corrí hacia el espejo del baño y traté de arreglarme lo mejor que pude. Mi cabello gris, que no había podido cortarme en 4 meses, caía despeinado sobre mis hombros. Me pellizqué las mejillas para darles algo de color, pero mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer que había envejecido más de lo que debería en tan poco tiempo. Los golpes en la puerta fueron suaves, pero insistentes. Respiré profundo antes de abrir, forzando una sonrisa que sabía que no llegaba a mis ojos. «Mamá, qué sorpresa verte tan». Mauricio se quedó callado a mitad de la frase. Sus ojos se posaron inmediatamente en mi abrigo roto, en los pantalones deshilachados, en mis zapatos que claramente habían visto mejores días. «Hijo, qué bueno que vienes», dije, tratando de sonar alegre mientras me hacía a un lado para dejarlo pasar. Pero él no se movió. Se quedó ahí parado, estudiando cada detalle de mi apariencia como si fuera la primera vez que me veía realmente. «Mamá», su voz sonaba extraña, tensa. «¿Por qué no compras ropa con los $5,000 que te mando cada mes?» La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Durante años había logrado mantener las apariencias durante sus escasas visitas. Siempre me las arreglaba para ponerme lo mejor que tenía, para que el apartamento se viera ordenado, para fingir que todo estaba bien. Pero esta vez no tuve tiempo de prepararme. Bajé la mirada, sintiendo cómo mis mejillas se encendían de vergüenza. Las palabras se atoraron en mi garganta antes de poder salir. «Hijo», susurré finalmente, «tengo que elegir entre pagar mi renta o comprar mis medicinas para el corazón y la presión alta. Los $5,000 apenas me alcanzan para lo básico». Vi cómo el color se drenaba de su rostro. Mauricio se quedó completamente inmóvil, como si acabara de recibir una bofetada. Sus ojos se llenaron de una mezcla de horror y culpa que me partió el alma. «¿Qué quieres decir con que apenas te alcanzan?», preguntó, su voz apenas un hilo de sonido. $5,000 al mes deberían ser más que suficientes para que vivas dignamente. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Durante tanto tiempo había querido decirle la verdad, pero cada vez que intentaba llamarlo, Andrea contestaba y me aseguraba que él estaba demasiado ocupado, que ya hablaríamos después. Esos después nunca llegaron. «Mauricio, mi amor, la renta de este pequeño apartamento cuesta $1,800 al mes. Mis medicinas cuestan $900 mensualmente, porque ya sabes que mi seguro médico básico no cubre todo lo que necesito. Los servicios de luz, agua y gas suman $500. La comida más básica me cuesta al menos $600 al mes, y eso comprando solo lo indispensable». Hice una pausa, viendo cómo él hacía cuentas mentalmente,
cómo su expresión se volvía cada vez más sombría. Esos son $3,800 solo en gastos básicos. Continué. Me quedan $1,200 para cualquier emergencia, ropa o gastos médicos adicionales. Cuando me enfermé el mes pasado y tuve que ir a emergencias, el copago fue de $400. Cuando se me descompuso el refrigerador hace 2 meses, la reparación costó $300. Mauricio se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba agobiado. Podía ver cómo toda la información se procesaba en su mente, cómo comenzaba a entender por qué su madre, que había trabajado toda su vida para darle una buena educación, ahora se veía como una mujer que había perdido toda dignidad. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada?». Su voz se quebró ligeramente. «Yo pensaba que con $5,000 vivías como una reina. Andrea siempre me decía que eras muy independiente, que no querías nuestra ayuda adicional». Ahí estaba otra vez el nombre de Andrea, mi nuera, que en los últimos 3 años se había convertido en una barrera invisible entre mi hijo y yo. Cada vez que intentaba contactar a Mauricio directamente, ella aparecía con excusas, con historias de lo ocupado que estaba, con promesas de que le daría mis mensajes que nunca llegaban a él. «Hijo, yo he tratado de...». «Dios mío, mamá». Mauricio me interrumpió, su voz cargada de angustia. «¿Cómo he sido tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta?». En ese momento exacto, escuchamos pasos subiendo las escaleras del edificio. Andrea apareció en el rellano, perfectamente vestida como siempre, con un abrigo de cachemira que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. «Mauricio, amor, te estaba buscando», dijo con esa voz melosa que siempre usaba, pero se detuvo en seco cuando vio la expresión en el rostro de su esposo. «Andrea», dijo Mauricio sin apartar los ojos de mí, «¿sabías cómo vive realmente mi madre?». Vi cómo algo cambió en los ojos de Andrea. Una fracción de segundo de pánico que trató de disimular rápidamente, pero yo la había visto. Después de 3 años observándola, había aprendido a leer sus microexpresiones. «¿Qué quieres decir, amor?», preguntó, acercándose lentamente, sus ojos evaluando la situación. «Mira cómo está vestida». Mauricio señaló mi abrigo roto. «Mira este apartamento. Los $5,000 que le mando no le alcanzan para vivir dignamente». Andrea miró a su alrededor como si estuviera viendo mi apartamento por primera vez. Pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente, calculando su próximo movimiento. «Oh, Dios mío», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Mireya, ¿por qué no nos habías dicho que necesitabas más dinero? Nosotros podríamos». Pero algo en su actuación sonaba falso. Sus palabras eran las correctas, pero la expresión en sus ojos no coincidía con la sorpresa que trataba de transmitir. Mauricio la miró con el ceño fruncido. «¿Actuación? ¿De verdad no sabías nada?». «Por supuesto que no». Andrea elevó la voz, pero luego, de manera completamente inesperada, se tambaleó hacia atrás. Yo me siento mareada». Y entonces, como en cámara lenta, vi cómo se las arregló para caer por las escaleras. Pero no fue una caída accidental. Fue demasiado controlada, demasiado dramática. Se aseguró de no lastimarse realmente. Pero el sonido fue lo suficientemente fuerte como para crear caos. «¡Andrea!», gritó Mauricio corriendo hacia las escaleras. Pero yo me quedé parada en el umbral de mi puerta, observando. Y en ese momento supe con certeza absoluta que mi nuera acababa de representar el mejor papel de su vida. La pregunta era, ¿qué más estaba ocultando? Andrea yacía al pie de las escaleras, gimiendo dramáticamente mientras Mauricio se arrodillaba a su lado con el rostro lleno de preocupación. Desde donde yo estaba parada, podía ver perfectamente cómo ella se las había arreglado para caer de la manera menos dañina posible. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Una advertencia silenciosa. «¿Estás bien, amor?». Mauricio revisaba sus brazos y piernas, buscando signos de lesión. «¿Te duele algo? ¿Necesitas que llame a una ambulancia?». «No, no», Andrea susurró débilmente, «solo me mareé al escuchar sobre las condiciones de tu madre. Es tan impactante».
Mientras Mauricio la ayudaba a levantarse, mi mente comenzó a conectar piezas que habían estado sueltas durante años. Recordé todas las veces que había intentado llamar a mi hijo directamente y Andrea contestaba, asegurándome que él estaba en reuniones importantes. Recordé las cartas que había enviado a su dirección y que aparentemente nunca llegaron. Recordé las pocas veces que Mauricio me visitaba y cómo Andrea siempre encontraba una razón para cortar la visita. Mireya, la voz de Andrea sonaba débil pero firme. Creo que deberías ir a ver a un doctor. A tu edad, a veces uno no administra bien el dinero. Tal vez necesites ayuda para organizarte mejor. La insinuación me golpeó como una bofetada. Estaba sugiriendo, delante de mi hijo, que yo era una anciana incompetente que no sabía manejar sus finanzas. Andrea, dije con una calma que no sentía, yo he administrado dinero toda mi vida. Trabajé durante 40 años como contadora antes de retirarme. Sé exactamente en qué se va cada centavo de esos $5,000. Mauricio nos miraba a ambas, claramente confundido por la tensión que se había creado. Mamá, tal vez Andrea tiene razón. Podríamos buscar a alguien que te ayude a hacer un presupuesto más eficiente. Sentí cómo mi corazón se partía. Mi propio hijo estaba dudando de mi capacidad mental, influenciado por las sutiles manipulaciones de su esposa. Mauricio, dije, caminando hacia mi pequeña mesa de comedor, déjame mostrarte algo. Abrí el cajón donde guardaba todos mis recibos, facturas y estados de cuenta meticulosamente organizados. Durante años de trabajo como contadora, había desarrollado el hábito de documentar cada gasto, y esa costumbre me había acompañado hasta la jubilación. Aquí tienes, dije, extendiendo una carpeta, todos mis gastos del último año, organizados por mes y por categoría. Mauricio tomó la carpeta con manos temblorosas. Mientras él revisaba los documentos, yo observaba a Andrea. Su rostro había perdido toda la suavidad fingida y ahora mostraba una expresión tensa, calculadora. «Mamá, esto está perfectamente organizado», murmuró Mauricio, hojeando página tras página de recibos cuidadosamente pegados y categorizados. «Cada centavo está contabilizado. Porque no soy una anciana senil que no sabe manejar dinero», dije, mirando directamente a Andrea. «Sé exactamente cuánto necesito para vivir dignamente, y $5,000 no son suficientes en esta ciudad». Andrea se aclaró la garganta. «Bueno, tal vez podríamos mudarte a un lugar más barato. Hay apartamentos muy bonitos en las afueras por la mitad de lo que pagas aquí». «Las afueras están a 2 horas del consultorio de mi cardiólogo», respondí, «y del hospital donde me atienden cuando tengo crisis. ¿Quieres que me mude lejos de mis médicos a los 69 años? Es solo una sugerencia». Andrea sonrió, pero había veneno en esa sonrisa. Mauricio cerró la carpeta y me miró con una mezcla de admiración y culpa. «Mamá, perdóname, no tenía idea. Yo pensaba que... Pensabas lo que tu esposa te decía que pensaras». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea se enderezó, abandonando por completo la actuación de la mujer débil que acababa de caerse por las escaleras. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó, su voz ahora fría como el hielo. «Significa que durante 3 años has estado controlando toda comunicación entre mi hijo y yo. Significa que las cartas que le envié nunca llegaron a sus manos. Significa que cuando llamo por teléfono, tú contestas y me dices que él está ocupado, pero nunca le das mis mensajes». Mauricio nos miraba alternativamente, como si estuviera viendo a 2 extrañas pelearse. «¿De qué cartas hablas, mamá?». Caminé hacia mi recámara y regresé con una caja de zapatos vieja. La abrí y saqué copias de al menos 20 cartas que había enviado durante los últimos 3 años. «Estas son copias de las cartas que le envié a tu dirección», dije, entregándoselas a Mauricio. Cartas donde le explicaba mi situación financiera, donde le pedía que aumentara la cantidad mensual, donde le contaba sobre mis problemas de salud. Mauricio tomó las cartas con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente de una fecha a otra. «Mamá, yo nunca recibí ninguna de estas cartas, porque tu esposa se encargaba de interceptarlas», dije,
sintiendo cómo años de frustración silenciosa finalmente encontraban voz. Andrea se puso de pie bruscamente. Eso es una acusación muy seria, Mireya. Espero que tengas pruebas. Las tengo, respondí, caminando hacia un pequeño archivero que tenía en la esquina. De uno de los cajones saqué una carpeta que contenía recibos postales. Estos son los comprobantes de entrega certificada. Todas las cartas fueron entregadas en tu domicilio, Andrea, y según los registros postales, tú firmaste por ellas. El color se drenó completamente del rostro de Andrea. Mauricio tomó los comprobantes y comparó las fechas con las de las cartas. Su respiración se volvió pesada. Andrea, dijo con voz ronca, ¿es verdad esto? ¿Recibiste las cartas de mi madre y nunca me las diste? Yo no recuerdo. Andrea balbuceó, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. No las recuerdas, repetí, pero recuerdas perfectamente que soy una anciana senil que no sabe manejar dinero. En ese momento, algo cambió en la expresión de Mauricio. Vi cómo comenzaba a conectar puntos que habían estado dispersos durante años. Sus ojos se endurecieron mientras miraba a su esposa. Andrea, necesito una explicación. Ahora. Pero Andrea ya no parecía la mujer débil y preocupada de hace unos minutos. Había una determinación peligrosa en su mirada, como si hubiera decidido que ya no tenía sentido fingir. Está bien, dijo, irguiendo la espalda. Sí, intercepté las cartas, pero lo hice por tu bien, Mauricio. Tu madre siempre ha sido manipuladora, siempre tratando de hacerte sentir culpable para conseguir más dinero. $5,000 al mes es más que generoso. ¿Manipuladora? La palabra salió de mi garganta como un grito ahogado. ¿Pedir ayuda para comprar mis medicinas para el corazón es manipulación? Tú siempre encuentras algo de qué quejarte, Andrea continuó, y ahora su máscara había caído completamente. Siempre hay una nueva emergencia, un nuevo gasto. Mauricio trabajaba día y noche para mantenerte, y tú nunca estabas conforme. Mauricio se quedó parado entre nosotras, observando a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. Andrea, dijo lentamente, mi madre no sabía que yo trabajaba día y noche, porque tú nunca le dijiste que había aumentado mi carga laboral para poder mantenerla. Ella pensaba que $5,000 eran fáciles para nosotros. La trampa estaba cerrándose, y Andrea lo sabía. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Mauricio y yo, buscando una salida. Además, continué, sintiendo que finalmente tenía la oportunidad de decir la verdad completa. Nunca te he pedido más dinero en estas cartas. Solo le explicaba a mi hijo cómo era realmente mi situación. Le describía mi día a día, mis preocupaciones, mis problemas de salud. Una madre tiene derecho a contarle a su hijo cómo se siente. Mauricio abrió una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. Mi querido hijo, espero que estés bien y que el trabajo no te esté agobiando demasiado. Yo estoy bien de salud, aunque los medicamentos siguen siendo caros. No te preocupes por mí, sé que haces todo lo que puedes. Solo quería contarte que ayer fui al mercado y los precios han subido mucho, pero me las arreglo bien con lo que me mandas. Te extraño mucho y espero verte pronto. Su voz se quebró al terminar de leer. Mamá, esta carta no está pidiendo más dinero, solo me estás contando tu vida. Exactamente, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Solo quería que mi hijo supiera cómo vivía su madre. Quería que supieras que a veces tengo miedo de enfermarse porque no sé si podré pagar el hospital. Quería que supieras que extraño nuestras conversaciones telefónicas que ya no tenemos. Andrea retrocedió hacia la puerta, pero Mauricio la detuvo con una mirada. No te vayas, le dijo. Todavía no terminamos de hablar. Y yo sabía que apenas estábamos comenzando a descubrir la verdad. El aire en mi pequeño apartamento se había vuelto denso, cargado de tensión y verdades a medio revelar. Andrea estaba acorralada contra la puerta, pero aún mantenía esa expresión desafiante que había aprendido a conocer tan bien. Mauricio sostenía mis cartas con manos temblorosas, y yo podía ver cómo cada palabra que leía le abría los ojos a una realidad que había estado oculta durante años. Andrea, dijo Mauricio, su voz extrañamente calmada,
Necesito que me expliques exactamente por qué decidiste que mi madre no tenía derecho a comunicarse conmigo. Ya te lo dije, respondió ella, pero su voz había perdido toda la suavidad que normalmente usaba con él. Lo hice para protegerte. Tu madre siempre ha sido. ¿Siempre? La interrumpí, sintiendo cómo una furia fría se apoderaba de mí. Andrea, tú ni siquiera me conocías antes de casarte con Mauricio. Las pocas veces que nos vimos antes de la boda, fuiste perfectamente amable conmigo. Mauricio se volvió hacia su esposa con el ceño fruncido. Es verdad, antes de casarnos, siempre hablabas bien de mamá. Decías que era una mujer fuerte e independiente. Las personas cambian, murmuró Andrea, pero ya no sonaba convincente ni para ella misma. Sí, dije, dando un paso hacia ella. Las personas cambian, especialmente cuando obtienen lo que quieren. En ese momento, recordé algo que había estado enterrado en mi mente durante años. Una conversación que había escuchado por casualidad durante la recepción de la boda de Mauricio y Andrea. Había ido al baño y al regresar, escuché voces en el pasillo. Andrea hablaba con su hermana menor. «Andrea», dije lentamente, «¿recuerdas lo que le dijiste a tu hermana Carmen el día de tu boda?» Vi cómo sus ojos se agrandaron ligeramente. Había dado en el clavo. «No sé de qué hablas», respondió, pero su voz sonaba forzada. «Mauricio», dije, volviéndome hacia mi hijo. «El día de su boda, escuché por casualidad a tu esposa diciéndole a su hermana que ahora que estaban casados, ella se aseguraría de que tuvieras menos distracciones familiares para que pudieras concentrarte en hacer dinero». Mauricio se quedó completamente inmóvil. «¿Qué?» Andrea le dijo a Carmen que yo era demasiado dependiente emocionalmente de ti y que eso afectaba tu productividad en el trabajo. Que ella se encargaría de manejar la situación para que pudieras enfocarte completamente en tu carrera. Eso no es. Andrea comenzó a protestar, pero Mauricio la interrumpió. ¿Es verdad eso, Andrea? ¿Dijiste eso? El silencio de Andrea fue más revelador que cualquier confesión. Mauricio se pasó las manos por la cara, claramente abrumado por las revelaciones que se acumulaban una tras otra. «Pero hay más», continué, sintiendo que finalmente tenía la oportunidad de liberar años de sospechas y observaciones silenciosas. «Mauricio, ¿alguna vez te preguntaste por qué Andrea siempre sabía exactamente cuándo ibas a visitarme?» Mi hijo me miró confundido. «¿Qué quieres decir?» «Cada vez que me visitabas estos últimos 3 años, Andrea aparecía como por casualidad después de 30 o 40 minutos. Siempre tenía una excusa perfecta, que había salido a hacer mandados por la zona, que había ido a ver a una amiga cerca de aquí, que pasaba casualmente por el vecindario». Mauricio comenzó a asentir lentamente, reconociendo el patrón que yo había descrito. «¿Sabes cuántas coincidencias así existen?», continué. «También me di cuenta de que las pocas veces que logré hablar contigo por teléfono directamente, Andrea siempre interrumpía la conversación después de unos minutos. Siempre había una emergencia, siempre necesitabas ir a algún lado urgentemente». «Mauricio trabaja muy duro», Andrea protestó débilmente. «Es normal que esté ocupado». «Sí, trabaja muy duro», dije, «pero ¿sabías que también trabajó muy duro para poder enviarme más dinero?» Esta vez fue Mauricio quien se quedó sin palabras. Andrea palideció visiblemente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Mauricio. Caminé hacia mi mesa de noche y saqué una carpeta que había estado guardando durante meses, esperando el momento correcto para abrirla. Adentro tenía estados de cuenta bancarios y documentos que había obtenido con la ayuda de mi vecina Rosa, que trabajaba en el banco. «Mauricio», dije, entregándole los documentos, «estos son los registros de las transferencias que me has enviado durante los últimos 3 años». Mi hijo tomó los papeles y comenzó a revisarlos. Sus ojos se movían rápidamente de una línea a otra, y pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a incredulidad. «Mamá», dijo con voz ronca, «aquí dice que el primer año me enviabas $5,000 mensuales, pero el segundo año las transferencias subieron a $7,500 mensuales, y este último año dice que me has enviado $10,000 cada mes». Sentí cómo mi estómago se convertía en hielo. «Mauricio,
Yo nunca he recibido más de $5,000 mensuales. Andrea se había puesto completamente rígida contra la puerta. Mauricio la miró con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de traición, horror y furia contenida. «Andrea», dijo con voz peligrosamente baja, «¿dónde están los otros $5,000 mensuales que he estado enviando a mi madre durante el último año? Yo no sé de qué hablan», tartamudeó Andrea, pero sus manos temblaban visiblemente. «¿Y los $2,500 adicionales del segundo año?», continué, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en su lugar. Mauricio se acercó a su esposa, los documentos apretados en su mano. «Andrea, estoy viendo aquí que durante los últimos 3 años te he dado un total de $270,000 para enviar a mi madre. Pero según los recibos de ella, solo ha recibido $180,000. La matemática era devastadora. Andrea había desviado $90,000 que estaban destinados a mi sustento. «Eso significa», dije, mi voz temblando de indignación, «que me has robado $90,000. Dinero que mi hijo trabajó día y noche para enviarme, dinero que necesitaba para mis medicinas, para vivir con dignidad. No es robo». Andrea explotó finalmente, toda su máscara de esposa devota desvaneciéndose por completo. Ese dinero lo estaba ahorrando para nuestro futuro, para cuando Mauricio se retire. Estaba siendo responsable. ¿Responsable?, rugió Mauricio. «Responsable es dejar que mi madre viva en la pobreza mientras tú ahorras dinero que era específicamente para ella». «Tu madre no se está muriendo de hambre», gritó Andrea. «Tiene un techo sobre su cabeza. Tiene comida. $5,000 son más de lo que muchas personas tienen. $5,000 no son suficientes para vivir dignamente en esta ciudad, y tú lo sabías», dije, sintiendo cómo años de humillación silenciosa se convertían en una furia justa. «Por eso interceptabas mis cartas, porque sabías que si Mauricio se enteraba de mi verdadera situación, aumentaría el dinero que me enviaba. Y tenía razón». Andrea se giró hacia Mauricio. «Mira lo que pasó. En cuanto te enteraste, inmediatamente aumentaste la cantidad. Yo sabía que esto pasaría. Por supuesto que la aumenté». Mauricio gritó, «porque mi madre estaba viviendo en condiciones indignas mientras tú te quedabas con el dinero que yo trabajaba para enviarle». Andrea se dio cuenta de que había revelado demasiado. Su respiración se volvió errática, como un animal acorralado buscando una salida. «Mauricio, amor», cambió súbitamente su tono, volviendo a la voz melosa que había perfeccionado durante años. «Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Tú trabajas tanto, mereces tener seguridad financiera cuando seas mayor. ¿A costa de la dignidad de mi madre?». Mauricio se acercó más a ella. «¿Dejando que mi madre de 69 años eligiera entre sus medicinas para el corazón y comprar comida decente?». «Además», agregué, sintiendo que era hora de revelar la última pieza del rompecabezas, «¿dónde está ese dinero ahora, Andrea? Porque si realmente lo estabas ahorrando para el futuro de ustedes, debe estar en una cuenta conjunta que Mauricio puede ver». El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea miró hacia el suelo, incapaz de sostener nuestras miradas. «Andrea». La voz de Mauricio era ahora peligrosamente calmada. «¿Dónde está el dinero?». Está invertido», susurró. «¿Dónde?». En diferentes cosas». Mauricio se acercó tanto a ella que podía ver cómo le temblaban las pestañas. «Andrea, ¿compraste algo con ese dinero?». Finalmente, las barreras cayeron completamente. Andrea levantó la cabeza y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. Ni siquiera sentía remordimiento real. «Compré algunas cosas que necesitábamos», dijo con una voz extrañamente tranquila. «Remodelé nuestra casa, compré el auto nuevo, invertí en el negocio de mi hermana, reservé dinero para nuestras vacaciones en Europa». Mauricio retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «¿Vacaciones en Europa? ¿Remodelación de la casa? ¿Todo eso con el dinero de mi madre?». «Con nuestro dinero», corrigió Andrea. «Era dinero nuestro, Mauricio. Tú me lo dabas para que lo manejara. Te lo daba para que se lo enviaras a mi madre», gritó. En ese momento,
Algo se quebró definitivamente en la habitación. No solo la confianza entre esposos, sino toda la estructura de mentiras que Andrea había construido cuidadosamente durante años. Y mientras observaba a mi hijo procesar la magnitud de la traición de su esposa, supe que esto era solo el comienzo. La verdad completa aún estaba por salir a la luz. La atmósfera en mi pequeño apartamento había cambiado por completo. Lo que comenzó como una visita sorpresa se había convertido en un tribunal improvisado donde 3 años de mentiras estaban siendo desenterradas una por una. Andrea ya no fingía ser la esposa preocupada y devota. Su máscara había caído tan completamente que parecía otra persona. Mauricio se sentó pesadamente en mi sofá viejo, con la cabeza entre las manos. Los documentos bancarios estaban esparcidos sobre mi mesa de centro como evidencias de un crimen que finalmente había salido a la luz. $90,000, murmuró mi hijo, su voz apenas audible. $90,000 que trabajé día y noche para enviar a mi madre, y tú los gastaste en vacaciones y remodelaciones. Mauricio, por favor. Andrea se acercó a él, pero él levantó una mano para detenerla. No, dijo sin levantar la vista. No te acerques a mí ahora mismo. Yo permanecí de pie cerca de la ventana, observando cómo mi hijo procesaba la magnitud de la traición. Había esperado este momento durante años. Había soñado con que algún día la verdad saliera a la luz, pero ahora que estaba sucediendo, me dolía ver el sufrimiento en el rostro de Mauricio. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Mauricio finalmente, levantando la vista para mirar a Andrea. No es solo el dinero. Es que durante 3 años me hiciste creer que era un buen hijo. Me decías lo orgullosa que estabas de mí por cuidar tan bien a mi madre. Andrea abrió la boca para responder, pero Mauricio no había terminado. Me felicitabas por ser tan generoso, tan responsable. Cuando llegaba a casa agotado después de trabajar horas extra para conseguir el dinero adicional para mamá, tú me recibías con una sonrisa y me decías lo maravilloso que era. Todo este tiempo sabías que mi madre estaba sufriendo. Tu madre no estaba sufriendo. Andrea respondió defensivamente. Estaba viviendo dentro de sus posibilidades. ¿Dentro de sus posibilidades? Me giré hacia ella, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas que no sabía que tenía. Andrea, el mes pasado tuve que elegir entre comprar mis medicinas para la presión o pagar la cuenta de electricidad. Estuve 3 días sin luz porque elegí mis medicinas. Vi cómo Mauricio se estremeció al escuchar esto. El mes anterior, continué, me desmayé en el supermercado porque no había comido en día y medio. Estaba tratando de estirar mi presupuesto de comida hasta fin de mes. ¡Basta!, gritó Andrea. No puedo escuchar más de esta manipulación emocional. ¿Manipulación? Mauricio se levantó bruscamente del sofá. ¿A esto le llamas manipulación? Sí. Andrea se giró hacia él con los ojos brillando de furia. Esto es exactamente lo que yo quería evitar. Tu madre usando la culpa y el drama para conseguir más dinero. Andrea, dije, mi voz extrañamente calmada, mi hijo no sabía nada de esto hasta hoy. ¿Cómo puedo estar manipulándolo si durante 3 años no pude ni siquiera hablar con él? Esa pregunta la dejó sin palabras por un momento. Mauricio nos miraba alternativamente, y pude ver cómo cada revelación lo alejaba más de la mujer con la que había estado casado durante 5 años. Además, agregué, quiero que me expliques algo. Si realmente pensabas que yo era manipuladora y que $5,000 eran suficientes, ¿por qué no se lo dijiste honestamente a Mauricio? ¿Por qué interceptar mis cartas? ¿Por qué mentir sobre las cantidades que él te daba para mí? Andrea se quedó callada, pero pude ver cómo su mente trabajaba furiosamente, buscando una justificación que pudiera sonar creíble. Porque sabía que él se dejaría manipular, dijo finalmente. Mauricio es demasiado bueno, demasiado generoso. Sabía que si leía tus cartas llenas de quejas y dramatismo, te daría todo lo que le pidieras. ¿Dramatismo? Mauricio se acercó a ella, su voz cargada de incredulidad. ¿Le dices dramatismo a que mi madre me contara sobre su día a día? ¿A que me dijera que extrañaba nuestras conversaciones? Caminé hacia la mesa donde había dejado las cartas y tomé una al azar. Mauricio, dije,
Déjame leerte otra de estas cartas llenas de dramatismo y manipulación. Abrí el sobre y leí en voz alta. Mi querido hijo, hoy fue un día hermoso. Salí a caminar por el parque y vi a una familia joven haciendo un picnic. Me recordó a cuando tú eras pequeño y íbamos al parque los domingos. Espero que estés comiendo bien y descansando lo suficiente. No trabajes demasiado. Tu salud es más importante que cualquier cosa. Te mando todo mi amor, mamá. Terminé de leer y miré a Andrea. ¿Dónde está la manipulación en esto? Andrea no respondió. Mauricio tomó la carta de mis manos y la leyó de nuevo, esta vez en silencio. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá, susurró, yo también recordaba esos domingos en el parque. Los extrañaba, pero pensaba que tú estabas demasiado ocupada disfrutando tu nueva vida con el dinero que te enviaba. ¿Nueva vida? Me senté en el borde de mi cama, sintiendo de repente todo el peso de mis 69 años. Mauricio, mi vida no cambió cuando me empezaste a enviar dinero. Solo se volvió posible. Antes de eso, después de jubilarme, estaba viviendo únicamente de mi pequeña pensión de jubilación. ¿Cuánto recibes de pensión, mamá? $1,200 al mes, respondí. Después de 40 años trabajando como contadora, mi pensión es de $1,200 mensuales. Vi cómo Mauricio hacía cálculos mentales. Eso significa que antes de que yo empezara a enviarte dinero, estaba viviendo con $1,200 al mes en una ciudad donde la renta más barata para personas de mi edad es de $1,300. Terminé por él. Dios mío. Mauricio se dejó caer de nuevo en el sofá. ¿Cómo sobrevivías? A veces no sobrevivía muy bien, admití. Hubo meses en los que no pagué la renta completa. Meses en los que comí solo pan y agua. Por eso cuando empezaste a enviarme ayuda, pensé que finalmente podría vivir con un poco de dignidad. Andrea había estado escuchando toda la conversación con una expresión cada vez más molesta. Finalmente explotó. «Esto es ridículo», gritó. «Mauricio, ella está exagerando. Nadie vive solo de pan y agua. ¿Quieres ver los recibos del supermercado de esa época?», pregunté tranquilamente. «Los tengo guardados también. No necesito ver nada más». Andrea se dirigió hacia la puerta. «Estoy cansada de este show de autocompasión». Pero Mauricio se interpuso entre ella y la salida. «No», dijo con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde. «No te vas hasta que expliques exactamente qué hiciste con el dinero de mi madre». «Ya te lo dije. Me dijiste que lo gastaste en remodelaciones, en un auto, en vacaciones y en el negocio de tu hermana. Quiero detalles. Quiero saber exactamente cuánto gastaste en cada cosa». Andrea se cruzó de brazos, claramente resentida por estar siendo interrogada. «La remodelación de la casa costó $35,000, dijo finalmente. El auto nuevo costó $42,000. Le presté a mi hermana $15,000 para su negocio de repostería». Mauricio anotaba mentalmente. «Esos son $92,000. Pero el dinero desviado son 90,000 exactos». «Hubo gastos menores», murmuró Andrea. «¿Y las vacaciones a Europa que mencionaste?» Andrea dudó. Esas las pagamos con nuestro dinero personal». «¿Nuestro dinero personal?» Mauricio la miró con incredulidad. «Andrea, yo he estado trabajando 60 horas a la semana para poder enviar dinero extra a mi madre. ¿De dónde sacamos dinero personal para vacaciones en Europa?». El silencio que siguió fue revelador. Andrea se dio cuenta de que se había metido en otro hoyo. «Andrea», dije suavemente, ¿usaste parte del dinero de Mauricio para financiar esas vacaciones? «¡Basta!», gritó ella. «No voy a seguir siendo interrogada como si fuera una criminal». «Eres una criminal», dijo Mauricio, su voz fría como el hielo. «Te robaste $90,000 que no eran tuyos. Soy tu esposa. Era dinero de nuestra familia. Era dinero específicamente destinado para mi madre». Mauricio se acercó a ella. «Dinero que trabajé día y noche para conseguir, diciéndote específicamente que era para el sustento de mamá. Y ella estaba bien sustentada con $5,000. $5,000 no son suficientes y tú lo sabías», gritó Mauricio. «Por eso interceptabas sus cartas.
porque sabías que si yo me enteraba de su verdadera situación, te pediría explicaciones. En ese momento, Andrea cambió completamente de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se volvió suplicante. Mauricio, amor, por favor. Sé que me equivoqué, pero todo lo que hice fue pensando en nosotros, en nuestro futuro juntos. Quería que tuviéramos una casa hermosa, quería que pudiéramos disfrutar de la vida. Pero Mauricio ya no era el mismo hombre que había entrado a mi apartamento esa mañana. Las revelaciones de las últimas horas lo habían cambiado irreversiblemente. ¿Sabes qué quería yo?, le dijo. Quería que mi madre viviera con dignidad en sus últimos años. Quería poder dormir tranquilo sabiendo que estaba bien cuidada. Quería honrar todo lo que ella sacrificó por mí cuando era niño. Se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname», susurró. «Durante 3 años pensé que eras una anciana independiente que estaba disfrutando de una jubilación cómoda gracias a mi ayuda. Durante 3 años me felicité por ser un buen hijo». «Eres un buen hijo», le dije, acercándome para tomar sus manos. «Esto no es culpa tuya». «Sí lo es», dijo, su voz quebrada. «Debería haber venido a verte más seguido. Debería haber insistido en hablar contigo directamente. Debería haber cuestionado por qué Andrea siempre tenía que ser la intermediaria». Andrea nos miraba a ambos con una mezcla de frustración y algo que parecía desesperación. Mauricio intentó una vez más. «Podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. Podemos vender algunas cosas». Mauricio la miró durante un largo momento. Luego habló con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «Andrea», dijo, «no es solo el dinero. Es que durante 3 años dormiste tranquila sabiendo que mi madre estaba eligiendo entre sus medicinas y la comida. Es que interceptaste cartas donde una madre de 69 años le contaba a su hijo sobre su soledad. Es que me mentiste a la cara cada día durante 3 años». Andrea abrió la boca para responder, pero Mauricio levantó una mano. «No», dijo, «ya no quiero escuchar más mentiras». Y en ese momento supe que el matrimonio de mi hijo había terminado, pero algo me decía que Andrea no se rendiría tan fácilmente. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional que jamás pensé que tendría que vivir a mis 69 años. Mauricio había salido de mi apartamento ese miércoles como un hombre destrozado, llevándose consigo todas las mentiras que su matrimonio había estado construido sobre. Andrea lo había seguido, gritando promesas de cambio y explicaciones que ya nadie quería escuchar. Pensé que eso había sido el final de la pesadilla, pero estaba muy equivocada. El viernes por la mañana, mi teléfono sonó temprano. Era Mauricio, y su voz sonaba tensa, casi quebrada. «Mamá», dijo sin preámbulos, «necesito que vengas a casa. He encontrado algo que tienes que ver». «¿Qué tipo de algo?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «Documentos». Su voz se quebró ligeramente. «Documentos que Andrea tenía escondidos. Sobre ti». Sentí como mi estómago se convertía en hielo. «¿Qué clase de documentos?». «No puedo explicártelo por teléfono», dijo. «Por favor, mamá, ¿puedes venir? Te voy a enviar un taxi». 1 hora después, estaba parada frente a la casa que mi hijo compartía con Andrea. Era una casa hermosa, elegante, con un jardín perfectamente cuidado y una entrada imponente. Mientras caminaba hacia la puerta principal, no pude evitar pensar en los $35,000 que Andrea había gastado en remodelaciones. Mi dinero. El dinero que Mauricio había trabajado día y noche para enviarme. Mauricio abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Se veía terrible, ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «¿Dónde está Andrea?», pregunté mientras entraba. «Se fue a casa de su hermana anoche», respondió. «Dice que necesita tiempo para pensar». «¿Y tú? ¿Estás bien?». Mi hijo me miró con una expresión que me partió el corazón. «No, mamá, no estoy bien, pero después de lo que encontré anoche, estoy mucho peor». Me guió hacia su oficina, un espacio que siempre había sido su santuario personal. El escritorio estaba cubierto de papeles, carpetas y documentos esparcidos
como evidencia de una investigación frenética. Después de que se fue Andrea, comenzó Mauricio, no podía dormir, seguía pensando en todo lo que había pasado, en todas las mentiras. Así que decidí revisar nuestros documentos financieros para entender exactamente qué había hecho con el dinero. Se acercó al escritorio y tomó una carpeta gruesa. Pero entonces encontré esto, dijo, entregándomela. Estaba escondido en el fondo del cajón de su escritorio, detrás de otros papeles. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Lo que vi adentro me quitó el aliento. La primera hoja era una impresión de Internet sobre residencias para personas de la tercera edad. Pero no residencias bonitas o cómodas. Eran asilos básicos, los más baratos que se podían encontrar en la ciudad. «Sigue leyendo», murmuró Mauricio. La segunda hoja era una lista escrita a mano con la letra cuidadosa de Andrea. El encabezado decía, «Opciones para M», claramente refiriéndose a mí. Había 5 asilos listados con direcciones, precios mensuales y notas al margen. Sunset Manor, $1,200 al mes. Perfecto, lejos de la ciudad. Golden Years Care, $1,500 al mes. Buena opción, visitas limitadas. Peaceful Rest Home, $900 al mes. Más barato, condiciones básicas. Sentí cómo mis rodillas se debilitaban. Mauricio me ayudó a sentarme en una silla. «Hay más», dijo con voz ronca. Continué pasando las páginas. La siguiente era un documento legal parcialmente lleno. Una solicitud de tutela legal para personas de edad avanzada con capacidad mental disminuida. Mi nombre estaba escrito en el encabezado. «Andrea estaba planeando declararte mentalmente incompetente», dijo Mauricio, su voz cargada de horror y furia, «y conseguir tutela legal sobre ti para poder internarte en un asilo». Las páginas se volvieron borrosas a través de mis lágrimas. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué haría algo así?». Porque Mauricio tomó otra carpeta del escritorio. También encontré esto. Esta carpeta contenía documentos sobre mi pequeña propiedad, la casita donde había vivido antes de mudarme al apartamento, la que había puesto en renta durante los últimos 5 años para tener un ingreso adicional pequeño. «Andrea investigó sobre tu propiedad», dijo Mauricio. «Tiene documentos que muestran que la casa vale aproximadamente $200,000 ahora, debido a la gentrificación del vecindario». Tomé los papeles con manos temblorosas. Efectivamente, había evaluaciones de propiedades, estudios de mercado, todo detalladamente investigado. «Pero hay más», continuó Mauricio, su voz cada vez más tensa. «Mira esto». Me mostró un borrador de email que Andrea había escrito, pero aparentemente nunca envió. Estaba dirigido a una firma de abogados especializada en derecho de ancianos. El email decía: «Mi esposo está muy preocupado por su madre de 69 años. Últimamente ha estado mostrando signos de confusión mental y mal manejo financiero. Gastó los $5,000 mensuales que él le envía y siempre pide más dinero para gastos que no puede explicar claramente. También tiene una propiedad que no está administrando adecuadamente. Necesitamos consejos sobre cómo protegerla de sí misma y asegurar que reciba el cuidado apropiado. La familia está considerando opciones de cuidado a largo plazo». Me quedé sin palabras. La manipulación era tan elaborada, tan calculada, que me mareaba solo pensarlo. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó Mauricio. «Andrea no solo estaba robando el dinero que te enviaba, estaba construyendo un caso legal para declararte incompetente, internarte en el asilo más barato que pudiera encontrar y obtener control de tu propiedad». «Pero yo no he mostrado ningún signo de confusión mental», protesté. «Mis documentos financieros están perfectamente organizados. Mi médico puede atestiguar que estoy mentalmente competente». «Lo sé», dijo Mauricio. «Pero Andrea estaba creando una narrativa. Interceptaba tus cartas para que yo nunca viera evidencia de tu competencia mental. Me decía que a veces sonabas confundida cuando hablabas con ella por teléfono. Incluso mencionó algunas veces que te preocupaba que estuvieras desarrollando problemas de memoria». Recordé todas esas conversaciones incómodas con Andrea, cuando ella me hacía preguntas extrañas o parecía estar tratando de confundirme deliberadamente. «Estaba documentando cada interacción contigo», continuó Mauricio.
construyendo un expediente de supuesta incompetencia mental. Seguí leyendo los documentos. Había notas detalladas sobre nuestras pocas conversaciones telefónicas, todas tergiversadas para hacer que sonara confundida o irracional. Abril 15, M. Llamó preguntando por Mauricio. Parecía confundida sobre qué día era. Mayo 3. M. mencionó que había pagado la renta 2 veces este mes, posible confusión financiera. Junio 12. M. no recordaba haber hablado conmigo la semana anterior. Todas estas notas son mentiras, dije, sintiéndome violada de una manera que nunca había experimentado. Yo nunca dije ninguna de estas cosas. Lo sé. Mauricio se sentó pesadamente en su silla. Pero si estas notas hubieran llegado a un juez, junto con el hecho de que aparentemente no podías manejar tus finanzas adecuadamente con $5,000 al mes, podrían haber construido un caso convincente. Seguí revisando los documentos, cada página revelando una nueva capa de la traición. Había investigaciones sobre diferentes asilos, comparaciones de precios, incluso mapas mostrando cuáles estaban más lejos de donde vivía Mauricio. Una vez que tuviera tutela legal sobre ti, dijo Mauricio, Andrea podría haberte internado en el asilo más barato, vendido tu propiedad y administrado todo ese dinero como quisiera. ¿Durante cuánto tiempo estuvo planeando esto?, pregunté, aunque temía la respuesta. Mauricio revisó las fechas en los documentos. Los primeros papeles están fechados hace 2 años, dijo. Esto no fue algo que se le ocurrió recientemente. Lo ha estado planeando durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Sentí una furia tan intensa que por un momento no pude respirar. 2 años, repetí. Durante 2 años ha estado planeando robarme mi